Buen día, doctora. Nosotros somos el grupo número 4 y en este video vamos a hablar sobre la historia clínica del paciente con patología renal. Para empezar, una introducción de la historia clínica general. Bien, la historia clínica renal, en cual la historia clínica sigue siendo una pieza clave en la atención médica a un enfermo. Esta debe incluir todos los datos de significación clínica de la vida del enfermo, así como empezando por la anamnesis, el cual es un relato de algo vivido del enfermo, de cómo lo ha sentido y debe ser contado sin interrupción. Hay que aclarar que este encuentro con el paciente, el médico debe realizarse en un entorno adecuado, sin interrupciones, en privacidad y sin prisa. Además, es necesario que el médico sepa escuchar, preguntar e interpretar incluso el lenguaje no hablado del paciente. Una segunda parte de la anamnesis debe consistir en un repaso que debería hacer el médico de los síntomas por aparatos y sistemas. Y a continuación, la recopilación de los antecedentes médicos personales y familiares, los cuales son dirigidos por el médico y relacionados con el motivo de la consulta. Al final de la anamnesis es muy conveniente que el médico haga un resumen al enfermo de lo que le ha contado, para de esta manera saber si ha captado adecuadamente lo que ha sido referido y para que el paciente pueda efectuar las aclaraciones pertinentes. La exploración física debe ser realizada de manera sistemática y amplia, aunque procurando siempre no incomodar al enfermo. El resultado de esta exploración debe quedar recogido de la manera más detallada posible en la historia clínica. Es función del médico también comentar las exploraciones que desee solicitar al paciente, buscando mediante la buena relación el oportuno consentimiento. En cuanto a la historia clínica en nefrología, esta historia de un enfermo renal debe disponer de una serie de datos de filiación, los cuales son recogidos antes de la consulta y que deben ser correctos. Estos datos comprenden nombre, edad, entre otros. Específicamente, esta historia clínica se puede llevar a cabo en tres tipos de pacientes, que son los procesos médicos en enfermos con afectación funcional renal, aquellos con afectación renal en procesos sistémicos y aquellos con procesos intrínsecamente renales. Aquellos procesos médicos en enfermos con afectación funcional renal, en este tipo de procesos se debe pedir al paciente que refiera la causa por la que acude, especificando la forma de inicio del cuadro, la supuesta causa desencadenante, si existen síntomas predominantes, la evolución de estos y síntomas acompañantes. Es importante también saber si el paciente ha recibido algún tratamiento y especificar su eficacia y tolerancia. También es necesario saber si el proceso es nuevo o lo había presentado antes. También repasar el historial médico de infancia y el historial médico familiar. Posteriormente se debe hacer un recorrido por aparatos y sistemas. También considerar síntomas relacionados a otros aparatos como náuseas, diarrea, disnea por sobrecarga líquida, fatiga, hipertensión arterial, nocturias, cefaleas, neuritis, prurito, entre otros. En el caso de que el paciente sea mujer, se debe realizar una historia ginecológica y una historia obstétrica. También es importante manifestar que la exploración física debe ser completa y se debe prestar atención a las repercusiones del deterioro funcional renal. En aquellos pacientes con alteración renal en procesos sistémicos, se deben incluir varios procesos variados como diabetes, vasculitis, lupus eritematoso sistémico, procesos reumáticos e infecciosos. Y es preciso valorar la situación del paciente en cuanto al grado de la repercusión orgánica. Luego estudiar los datos clínicos que corresponden a repercusión renal y se debe hacer un repaso a las posibles manifestaciones renales que pueda sentir el paciente. Y por último, en cuanto a los procesos intrínsecamente renales, en estos tipos de pacientes la anamnesis requiere una especial atención. Estos pacientes pueden ser de dos tipos, asintomáticos y sintomáticos. En los sintomáticos, estos son los que acuden por síntomas renales y los asintomáticos se detectan mediante pruebas analíticas. Adentrándonos a las manifestaciones clínicas sintomáticas, empezamos por las alteraciones de la diuresis, en los cuales tenemos que se pueden clasificar por su cantidad o por su frecuencia o por su dificultad. Empezando por una alteración que es la anuria, que comprende menos de 100 mililitros por día y que puede ser causada por obstrucción o por infarto renal masivo. La oliguria, que comprende menos de 400 mililitros por día en el adulto y menos de 100 mililitros por kilogramo por hora en los infantes, que puede ser prerrenal causada por una hemorragia, renal por glomerulonefritis o post-obstructiva. En cuanto a la poliuria, comprende por encima de 3 litros en 24 horas y que puede ser causada por consumo excesivo de agua
o por menos producción de ADH. La polaquiuria, que es causada por un quiere decir gran aumento de emisiones, pero con un volumen de orina no aumentado. La nocturia, que quiere decir la micción nocturna muy frecuente, y la disuria, que es la dificultad o el dolor en la evacuación de la orina, que puede ser causada por una sífilis. Muy bien, en cuanto a dolor neufrourinario, hay que considerar en primera instancia que los pacientes por lo general refieren un dolor situado a nivel de la zona lumbar, pero que suele también irradiarse hacia la zona inguinal. Por lo general, este dolor no es de origen renal, sino más bien musculoesquelético y generalmente se asocia con lo que se conoce como lumbago. Este de aquí va a ser un dolor musculoesquelético que tiene la característica de ser bilateral, de ser de ubicación lumbar baja, de relacionarse principalmente con el cambio de las posiciones y con los decúbitos determinados. Por ejemplo, cuando un paciente se sienta o al momento de que se pone de pie. Este de aquí está asociado más bien a afecciones de la columna vertebral, a alteraciones de musculoesqueléticas lumbares o también a procesos patológicos de órganos retroperitoneales. Por lo general, el riñón no duele, salvo en situaciones que afectan la cápsula renal, por ejemplo, por una distensión producida por un tumor de rápido crecimiento, por un quiste, también en procesos inflamatorios como un infarto renal subcapsular o en una pielonefritis aguda. El mal definido como dolor de tipo cólico renal no es un dolor renal, sino que se produce por contracciones intensas del uréter que tratan de expulsar un cuerpo extraño. En cuanto al dolor renal que se produce en coincidencia con la micción, este está más bien relacionado a un reflujo vesicoureteral de grado 4 o 5, que a nivel renal produce glomerulosclerosis segmentaria y focal. Siguiente. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las alteraciones que podemos encontrar en la composición de la orina, una de las más comunes es la hematuria, la presencia de sangre en orina, que puede ser tanto macroscópica como microscópica. La macroscópica se define por la presencia de más de 100 a 150 hematíes por campo en el sedimento y puede producir orina oscura, es decir, lo que se conoce como coluria. En cuanto a la hematuria microscópica, esta se define por la presencia de más de 1 a 3 hematíes por campo en el sedimento de orina. En los recuadros que encontramos a la derecha se detallan algunas causas de coluria, orina oscura y asimismo algunas causas de hematuria. Siguiente. Lo que tiene que ver con la hematuria glomerular puede ser asimismo microscópica como macroscópica. La que llama la atención principalmente es la hematuria glomerular macroscópica, que suele ser de color marrón oscuro, pero también de color rosado, y en ambos casos no se presentan coágulos. Hay que averiguar si el paciente presenta alguna alteración en la coagulación o asimismo si está tratándose con una terapia mediante anticoagulantes. En cuanto a la hematuria no renal, esta de aquí suele ser roja o rosada. En ella no predominan hematíes dismórficos y pueden presentarse coágulos hemáticos. Tanto la mioglobinuria como la hemoglobinuria se pueden producir lo que se conoce como hematuria macroscópica, de igual forma. Para diferenciar una hematuria no renal hay que valorar la parte de la micción en la que predomina el color hemático. Por ejemplo, en la hematuria uretral predomina el comienzo de la micción. En la vesical y prostática el color es más evidente al final. En vías superiores el color es de intensidad similar durante toda la micción. En cuanto a la contaminación hemática de la orina, esta se produce por recogida de la orina durante un sangrado ginecológico o asimismo en la denominada hematuria de los corredores de maratón, que se da principalmente por microtraumatismos en este grupo de personas. Siguiente. Asimismo hay que valorar la presencia de cilindros en la orina. Los hialinos son poco significativos puesto que pueden presentarse en personas sanas, saludables. Sin embargo, los que están más asociados a enfermedades renales son los granulares y los eritrocitarios. La presencia de glóbulos blancos en la orina, conocida como leucocituria, hay que tener en cuenta que lo normal es hasta 5 leucocitos por campo, por lo general neutrófilos polimorfonucleares. Cuando hay una acumulación de estos leucocitos, vamos a encontrar lo que se conoce como piuria, en la cual suele indicar la presencia de una infección urinaria. Y otro de los datos importantes es la proteinuria, que se define como una eliminación urinaria mayor a 150 miligramos de proteína al día, y si la cantidad es elevada puede dar origen a una orina espumosa. Esta proteinuria puede ser glomerular, tubular,
o asimismo por sobrecarga cuando hay una producción excesiva de proteína. Y llama la atención la presencia de proteinuria de Benson-Jones, que está asociada principalmente a mieloma múltiple. Siguiente. Bien, continuando con las manifestaciones, tenemos al edema, el cual no siempre es una manifestación renal. Sin embargo, cuando se da puede ser producto de una retención de sal y agua por una insuficiente eliminación renal, o también puede ser secundaria a una salida de agua y electrolito desde el espacio vascular al espacio intersticial. Bueno, cuando se debe a una retención de sal y agua, se da por la insuficiencia renal crónica. Otros trastornos que la pueden desarrollar es la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y los tratamientos prolongados con AINES. La característica que van a presentar estos edemas renales es que se van a acompañar de edemas de cara y párpados al levantarse. Siguiente. Hipertensión arterial. Su aumento va a ser bastante frecuente en los enfermos renales. Es muy importante el seguimiento de la presión renal, de la presión arterial en estos pacientes, ya que puede suponer una ayuda para conocer cambios en el desarrollo del daño renal. Van a existir dos mecanismos habituales por los que un daño renal puede producir hipertensión. Primero, la isquemia renal, la cual va a generar un incremento en la actividad del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y segundo, la retención de líquido, lo cual va a aumentar la volemia. Los procesos glomerulares que se van a acompañar de un síndrome nefrítico van a producir una hipertensión mucho más marcada que los procesos glomerulares que se acompañan de un síndrome nefrótico intenso. La poliquistosis renal autosómica dominante y la pielonefritis crónica también van a provocar hipertensión. En enfermos renales en estadio 3 y 5, donde hay hipertensión en alrededor del 50 al 80% de estos pacientes, hay que averiguar si están tomando un diurético de Lassa, como la furosemida. La presencia de la hipotensión de novo en el contexto de una disproteinemia con afectación renal o una artritis reumatoide también con afectación renal puede indicar que se ha desarrollado una amiloidosis. Aparte de estas manifestaciones clínicas y de los datos analíticos en orina, un aspecto importante a tener en cuenta en la hora de hacer una aproximación diagnóstica en un enfermo nefrológico es conocer la función renal en el momento de la consulta y, si fuera posible, en tiempos precedentes. Siguiente. Los antecedentes nos permiten saber no solo el inicio de una patología, sino cómo va a progresar y qué complicaciones podría llegar a tener. Lo primero que tenemos son los antecedentes personales. En los antecedentes personales, primero tenemos que preguntar a qué edad dejó de orinar en la cama. Esto es importante conocer, ya que nos permite indagar si existe alguna anomalía funcional o anatómica en este paciente. También episodios de fiebre recurrente, principalmente en lo que es la infancia, ya que esto nos permitiría saber que hubieron infecciones en el tracto urinario. También procesos respiratorios repetidos, generalmente esto se da en niños y que tienen mucha asociación con procesos glomerulares en lo que es el parénquima del riñón. Una hipertensión arterial en la niñez o en la adolescencia puede transcurrir o terminar en lo que es una arteriosclerosis en las arterias renales, por consiguiente una disfunción renal. Las orinas oscuras en cualquier etapa de la vida son un signo de un daño renal o bien de una alteración de la fisiología de la producción de la orina. También algunas enfermedades generan manifestaciones cutáneas como la dermatitis en alama de mariposa que produce el lupus eritematoso. Siguiente. Ahora tenemos la historia farmacológica. Esto es importante saber, ya que muchos pacientes toman diversos medicamentos para una misma patología, y muchos de estos medicamentos pueden generar una nefritis intersticial aguda por hipersensibilidad, la cual puede durar de 2 a 3 meses después de dejar el tratamiento. Algo importante en los adultos mayores es conocer si estos toman o no antiinflamatorios, ya que estos tienen una gran incidencia, más del 95% de incidir en lo que es una glomerulonefritis. La toma continuada de analgésicos generalmente lo que hace es destruir o dañar lo que son los glomérulos. Por eso es importante conocer qué tipos de analgésicos toma y por cuánto tiempo. La eritropoetina, la ciclosporina son principales fármacos que pueden generar un daño renal. La eritropoyetina es un arma de doble filo, ya que si bien es cierto se lo utiliza en los pacientes con diálisis,
para ayudar a evitar la coagulación también y ayudar a la mejora de las plaquetas, también permite lo que es una sedimentación de las mismas plaquetas en lo que es el glomérulo de riñón, provocando una obstrucción. Siguiente. En los antecedentes alimentarios, es bien sabido que la sal en la dieta es muy importante para el padecimiento de la hipertensión, y es por ello que los pacientes renales tienen que tener muy controlado este elemento, ya que una hipertensión en las arterias renales puede generar grandes daños en el parénquima renal. La cantidad de proteínas también es importante conocer para saber si existe una proteinuria al momento de ver la orina. Las grasas animales, si bien es cierto, no dañan el parénquima o el riñón directamente, sí lo hacen indirectamente al formar una placa de ateroma que puede taponar las arterias renales. El agua también es importante, ya que esto nos permite saber si el paciente bebe la cantidad suficiente para una buena dilución de los solutos que se encuentran en la orina. Siguiente. En los antecedentes sociales, laborales y geográficos, generalmente lo principal que debemos saber o de conocer es el estatus social, no solo porque indica que va a tener una mayor aceptación o un mayor repertorio de fármacos a su disposición, sino que, por ejemplo, la glomerulonefritis post-efecto tóxica generalmente se da en personas de escasos recursos. También tenemos el tabaquismo, la distinta anilina, el trabajo con hidrocarburos que pueden generar daños en las plantaciones o bien en la industria. También los trabajos con plomo, aunque actualmente ya las pinturas con plomo no se las utilizan. Siguiente. En los antecedentes familiares es muy importante la predisposición de un determinado paciente a tener una enfermedad. Por ejemplo, la glomerulonefritis dada por lo que es la inmunoglobulina A por hipersensibilidad es algo hereditario y que un paciente nace con esto. Las enfermedades hereditarias, por ejemplo, las hipertensiones esenciales, también son importantes conocer, igual que la diabetes, ya que estas enfermedades pueden dañar directamente lo que son los vasos renales y la presencia de una disposición en sí a cualquier enfermedad, ya sea por el trabajo que tiene o por donde vive. Siguiente. Examen físico. Para el examen físico debemos conocer los signos y síntomas frecuentes de las patologías renales. Bien, los síntomas generales y signos son fiebre de origen idiopático, vómitos, dispepsia, cansancio, irritabilidad, falta de apetito y pérdida de peso. Mientras que los locos regionales, como ya fueron mencionados, es disuria, poliuria, polaquiuria, dolor que puede ser tanto en el limfogastrio como en los flancos o un solo flanco, dispareunia y urgencia miccional con incontinencia urinaria. Siguiente. Como todo el examen físico, vamos a ocupar las 4 técnicas de exploración. Empezamos con inspección. Este método aporta pocos datos, sin embargo, en la inspección de la piel lo primero que debe valorarse es el color, también la presencia de lesiones, pliegues por deshidratación y exantemas. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal crónica, la piel suele estar seca y descamativa, además de que puede presentar lesiones. En la inspección ocular es necesario apreciar hemorragias conjuntivales, en vasculitis o lesiones características conjuntivales de un producto de calcio-fósforo elevado. También en la cara podemos encontrar fascias bushingoides por tratamientos con corticoides y además en el abdomen la presencia o no de tumoraciones o agrandamiento renal unilateral. Es preciso mencionar que en el abdomen la inspección es acompañada con la palpación. Siguiente. Bien. En la palpación normalmente los riñones no son palpables, sin embargo existen maniobras clásicas que son útiles principalmente para demostrar la condición fisiológica, es decir, la ausencia de riñones palpables o discretos en crecimiento o descenso de los mismos. Estas maniobras son procedimiento bimanual de Guyon, peloteo renal, maniobra de Glenard, método de Goelek y puntos dolorosos renolaterales. Siguiente. En el procedimiento bimanual de Guyon, el sujeto debe permanecer de cúbito supino en silencio, totalmente relajado. El médico debe estar del mismo lado del riñón al que va a explorar. Debe colocar en la región lumbar del examinado su mano izquierda, si se trata de palpar el riñón derecho, y con la extremidad de los dedos de 5 a 6 centímetros de la línea media, de manera que éste quede sobre la fosa renal, y ejerza contra ella una presión moderada y constante. La mano derecha se va a colocar en la pared anterior, por debajo del reborde costal y sobre el límite externo del recto anterior. Los dedos deben quedar en un plano paralelo a la pared abdominal. El médico va a hacer presión con la yema de los mismos, no con la punta, y los va a mantener erectos, haciendo movimientos necesarios a expensas de la articulación metacarpo-falángica. La mano derecha debe ir profundizando hacia la pared posterior, impulsando los dedos solo en las inspiraciones para llegar a palpar el riñón de ese lado. Sin embargo, no lo puede llegar a palpar si este está descendido o aumentado.
Siguiente. Peloteo renal. El propio Guyon describió la maniobra de peloteo. Esta técnica consiste en producir con las extremidades de los dedos de la mano izquierda posterior impulsos secos y repetitivos en la pared posterior, manteniendo la mano derecha en la parte anterior y plana en el sitio ya descrito anteriormente. Cuando existe un riñón palpable u otro tumor que hace contacto lumbar, la mano derecha, es decir, la que está en la parte anterior, va a percibir una sensación de peloteo. Siguiente. Bueno, ahora continuando con el examen físico, vamos a ver la maniobra de Glenard. Esta maniobra fue descrita sobre todo para descubrir la tosis y poder clasificarla en grados. En esta, el examinado y el médico se van a colocar en una posición igual que en el procedimiento anterior, pero en esta vamos a encontrar 3 tiempos, que son el acecho, la captura y también el escape. En primer lugar, el acecho. El acecho consiste en colocar la mano izquierda, si es que se pretende palpar el lado derecho, de manera que el borde superior del dedo medio quede por debajo y paralelo a la 12ª costilla derecha. El pulgar, en cambio, se deja por delante, formando con él una especie de pinza. Bueno, una vez que ya tengamos hecha la pinza, con la mano derecha se va a oponer al desplazamiento lateral del riñón y lo lleva afuera. De esta manera puede ser capturado entre la pinza que ya se formó con la mano izquierda. Luego, en lo que corresponde a la captura, vemos que durante la inspiración el riñón palpable va a sobrepasar la pinza, la cual lo captura en la apnea postinspiratoria. Si esto no se produce, no existe una verdadera tosis. Y el escape consiste que durante la expiración el riñón va a escaparse de la pinza digital. Y si se mantiene fijo por la pinza, lo más frecuente es que sea tosis renal. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al método de Goelet, en este el examinado se va a encontrar parado sobre el miembro inferior contrario al lado que se va a palpar, como vemos en la imagen. Y el otro miembro va a descansar flexionado sobre una silla, a fin de relajar el abdomen. En este procedimiento se usan las dos manos, es decir, es bimanual. Con una mano se la coloca en la zona lumbar y la otra se la coloca en el abdomen. Y se realiza un acecho inspiratorio del riñón. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los puntos dolorosos renoureterales. Vemos que estos puntos, la inconsistencia de estos puntos en las nefropatías y también su presencia ocasional en algunas otras afecciones hacen que estos conserven un valor predictivo y que unos pocos mantengan cierta vigencia actualmente. Encontramos puntos dolorosos renoureterales posteriores, anteriores y también a distancia. En primer lugar, vamos a ver los posteriores. Entre estos encontramos el costo vertebral y el costo muscular. El costo vertebral, este se va a encontrar en el ángulo que forma el borde inferior de la 12ª costilla con la columna vertebral. En cambio, el costo muscular lo encontramos en la unión del borde inferior de la 12ª costilla, pero esta vez con el borde externo de la masa muscular espinal. En cuanto a los puntos dolorosos renoureterales anteriores, encontramos el ureteral superior, que también se conoce como pelviureteral, y se encuentra a la altura de la línea umbilical, en su intersección con el borde externo del recto anterior. Este punto suele ser doloroso en casos de pielonefritis. En el punto ureteral medio, este se encuentra en la unión de la línea ilíaca con la intersección con el borde externo del recto anterior. Y por último, el ureteral inferior, este se va a encontrar en la entrada del uréter, corresponde a la entrada del uréter en la vejiga. Y por último encontramos los puntos dolorosos a distancia, entre los cuales podemos encontrar el supraintraespinoso, el inguinal y el suprailíaco lateral. Ahora vamos a hablar
sobre la percusión. En estos casos se suele usar la puño-percusión, que se realiza a nivel de la fosa lumbar. Esta técnica va a despertar o intensifica el dolor lumbar, que es de origen capsular, como ya se explicó anteriormente, y sirve para valorar cuando el riñón está inflamado y es doloroso. Y por último encontramos la auscultación, que en sí no nos brinda mayor información, pero tenemos que la búsqueda de los soplos en sí se debe hacer con el sujeto en decúbito lateral, con los muslos flexionados sobre el abdomen, y se hunde profundamente el estetoscopio en la región que se va a auscultar. Siguiente. Bien, a continuación vamos a mencionar los exámenes complementarios, empezando por el análisis sanguíneo que contiene la creatinina, la cual es más fidedigna que la urea como indicador de función renal. Su incremento se debe al fracaso renal agudo, que puede ser prerrenal debido a hipovolemia, quemaduras graves o síndrome nefrótico. El renal o parenquimatoso debido a una necrosis tubular aguda isquémica o posrenal, función uretral o ureteral. En cuanto al aclaramiento de la creatinina, se calcula mediante la fórmula de Cockcroft y Gaul, que permite una rápida estimación del aclaramiento de la creatinina sin recolección de orina y valora mejor la función renal. En el caso de que se encuentre disminuida, sugiere una insuficiencia renal o shock. Y en cuanto a la urea, es un residuo de la descomposición de proteínas. Normalmente los riñones la filtran de la sangre. Su incremento sugiere insuficiencia renal aguda o crónica en pacientes con dieta hiperproteica, sepsis o hemorragia digestiva. Y en cuanto a su disminución, sugiere insuficiencia hepática. En cuanto al ácido úrico, hay que considerar que este es un producto final del metabolismo de las purinas y es de especial importancia puesto que entre otros órganos también es secretado por los riñones. Se elimina en sus 2/3 partes por este órgano. Por eso cuando cae el filtrado glomerular, los niveles de ácido úrico aumentan produciendo lo que se conoce como hiperuricemia o gota. El nitrógeno ureico en suero, también conocido como BUN, este de aquí constituye un índice de función renal específico de estos órganos. Su disminución produce o está asociada al síndrome nefrótico, su incremento a azoemia prerrenal, renal y posrenal. Y los estudios inmunológicos que son importantes en el análisis sanguíneo, puesto que la mayoría de ellos se determinan en el suero, es importante determinar los anticuerpos, la cuantificación de otras moléculas como los factores de complemento. Los anticuerpos son importantes para determinar ciertos antígenos, por ejemplo los anticuerpos antinucleares para determinar antígenos del lupus eritematoso sistémico o la esclerosis sistémica. Siguiente. Otro estudio que se envían es el análisis de la orina, el cual es una de las pruebas básicas para evaluar la enfermedad del riñón y de las vías urinarias. En el estudio cualitativo de una muestra urinaria, que es de alrededor de 10 a 15 mililitros, va a ser de gran utilidad para el estudio inicial, tanto de la enfermedad renal, porque va a presentar las ventajas de inmediatez del resultado, el bajo costo y por ser un estudio no invasivo. Se va a evaluar el contenido físico-químico, partiendo con las características físicas como el color, el cual va a estar determinado por el contenido en sustancias químicas, la concentración y su pH, el cual el color normal va a ser descrito como un amarillo ámbar. La transparencia, la cual en la orina recién emitida en ayunas es transparente. El olor, que va a ser predominante, el del amoníaco. La densidad, que se ubica entre 1010 y 1030. Mientras que en las características químicas se va a evaluar el pH, el cual generalmente se encuentra entre 5 a 8, la hemoglobina, otras características entre las que se incluye la glucosa, la esterasa leucocitaria, los nitritos, los pigmentos biliares, la acetona y la proteinuria. Esta última, dada que la presencia de concentración elevadas de proteína o albúmina en orina de modo persistente va a ser un signo de lesión renal y constituirá, junto con la estimación del filtrado glomerular, la base sobre la cual se va a sustentar el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Siguiente.
En el estudio microscópico del sedimento urinario vamos a encontrar en primer lugar lo que son los hematíes, los cuales se considera normal la presencia de 1 o 3 hematíes por campo en 400 momentos. Ahora, los hematíes se consideran patológicos en el momento en que se encuentran en mayor de esta cantidad o cuando es visible en la muestra de orina. Los leucocitos, en cambio, generalmente se encuentran preferentemente en la orina de la mujer por el hecho de la anatomía, ya que los leucocitos del canal vaginal pueden infiltrar en lo que es el conducto urinario. Siguiente. Las células epiteliales en sí son las células de revestimiento del interior de lo que es la vejiga y los conductos urinarios, que siempre están en constante remodelamiento y por ende es normal encontrarlas en pequeñas cantidades en lo que es la orina. Los cilindros, como antes ya se mencionó, son exclusivos del parénquima renal y son de proteínas mucociliadas con algunos agregantes, como por ejemplo los hialinos o los eritematosos, los cuales son indicativos de alguna patología en el parénquima del riñón. Los lípidos, su presencia en sí ya es patológica, ya que los lípidos no deben de estar en la orina. Pueden estar en forma de gotas o, como se muestra en la imagen, en forma de emulsión. Los cristales, por el contrario, pueden encontrarse cristales fisiológicos o patológicos. Los fisiológicos son aquellos que están constituidos por componentes normales de la orina, por ejemplo el calcio, el sodio, y en estos últimos momentos por el consumo excesivo de vitamina C, por el ascorbato de sodio. Y también los cristales patológicos, que generalmente son por fármacos. Siguiente. Estudio de imágenes. Anterior. Estudio de imágenes. Como primer estudio de imágenes tenemos la ecografía. La ecografía en modo B, es decir, en escala de grises, el Doppler de color y espectral, con estudio radiológico convencional complementario o sin él. Ha sido la prueba de imagen más empleada en el estudio de trastornos renales y urinarios. Se emplea como estudio de imagen inicial ante procesos infecciosos renales, enfermedades vasculorrenales, nefropatías parenquimatosas, trastornos obstructivos y procesos tumorales. Luego tenemos la angiografía digital. En la actualidad este estudio en la actualidad, el estudio de los trastornos vasculares renales se realiza con técnicas no agresivas, como el Doppler renal, el angio-TAC y el angio-RM. Su uso está asociado a procedimientos intervencionistas. Siguiente. Luego tenemos la tomografía computarizada. Esta tomografía es una herramienta muy útil en la evaluación y el manejo de la enfermedad renal o urinaria. La TC sin contraste permite valorar el tamaño de las características morfológicas y la posición de los riñones, así como la presencia de calcificaciones parenquimatosas o vasculares y litiasis, mientras que la TC con contraste permite obtener información orientada a la vasculopatía parenquimatosa o urinaria, según el momento en que se realiza la adquisición de imágenes respecto a la introducción del contraste. Y por último tenemos a la resonancia magnética. Gracias a su excelente resolución de contraste, es muy útil en el estudio de los trastornos renales. Entre las utilidades encontramos la evaluación de la masa renal, tumores de la vía urinaria y las afectaciones de la arteria renal. Siguiente. Bueno, para finalizar, tenemos la biopsia renal. La biopsia renal es un método diagnóstico fundamental que nos sirve para caracterizar las enfermedades del parénquima renal y consiste en la extracción de uno o de varios pequeños cilindros renales a través de una punción percutánea para la evaluación microscópica de estos cilindros. En cuanto a la técnica, siguiente por favor. En cuanto a la técnica, primero se debe preparar al paciente, es decir, es importante primero realizar la preparación del paciente, luego se localiza el riñón, que principalmente se suele usar el riñón izquierdo, y se realiza el procedimiento por vía ecográfica. En cuanto a las indicaciones, vemos que la biopsia renal está indicada especialmente en aquellos pacientes en los que hay una alta sospecha de enfermedades glomerulares primarias, como por ejemplo el síndrome nefrótico, hematuria, en la insuficiencia renal rápidamente progresiva, y también en las enfermedades secundarias a enfermedades sistémicas, y también en el trasplante renal con un deterioro de la función. Y se encuentra contraindicada cuando hay un alto riesgo de sangrado. Muchas gracias.